Bienvenidos al informativo EDSEM, el espacio donde la Academia EDSEM comparte las últimas novedades científicas. Hoy nos adentramos en un estudio que toca una fibra muy actual, ¿verdad? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando usamos inteligencia artificial como ChatGPT para escribir? ¿Nos facilita las cosas o igual nos pasa una factura cognitiva sin que nos demos cuenta? Bueno, pues una investigación reciente liderada desde el MIT nos da bastante material para pensar. Así es. Se trata del estudio Your Brain on ChatGPT, que puso bajo la lupa precisamente eso, ¿sí? Compararon qué sucedía a nivel cerebral, en la memoria y también en la calidad de los propios textos, cuando la gente escribía ensayos usando 3 métodos distintos. Uno era apoyándose en un modelo de lenguaje grande, un LLM tipo ChatGPT, otro usando un buscador web tradicional como Google, y el tercero, pues, tirando únicamente de su propia cabeza, de su conocimiento y memoria. Suena fascinante, la verdad. Nuestra exploración de hoy será entender qué diferencias se encontraron en cada escenario y, sobre todo, qué implicaciones podría tener esto para cómo aprendemos o trabajamos en esta era digital que ya está aquí, claro. Vamos a sumergirnos en los detalles de este experimento. Para empezar a entenderlo, ¿cómo diseñaron un experimento así? Porque medir lo que pasa en el cerebro mientras escribes, no parece tarea fácil. No lo es, desde luego. Reclutaron a 54 estudiantes universitarios. Eran de instituciones de la zona de Boston, como MIT, Wellesley, Harvard, gente joven con una media de edad de unos 23 años, y los dividieron al azar en 3 grupos. Cada grupo participó en 3 sesiones a lo largo de 4 meses. Estaba el grupo LLM, que solo podía usar ChatGPT 4 para ayudarse. Luego el grupo buscador, que podían usar Google, pero, ojo, sin resultados generados por IA ni otros LLMs. Y el grupo cerebro, que, tenían que escribir sin ninguna ayuda externa, solo con sus conocimientos. 3 grupos, 3 condiciones distintas. ¿Y qué les pidieron que hicieran exactamente? Pues la tarea central era escribir un ensayo corto de unos 20 minutos sobre un tema propuesto al estilo de los que pueden aparecer en exámenes de acceso a la universidad, tipo SAT, ¿sabes? Y mientras lo hacían, les monitorizaban la actividad cerebral con electroencefalografía, con EEG. Buscaban patrones que indicaran el esfuerzo cognitivo, la atención, la memoria en funcionamiento, todo eso. Además, analizaron los ensayos resultantes con herramientas de procesamiento del lenguaje natural, NLP, para ver diferencias en estilo, en contenido, les hicieron entrevistas después de cada sesión y pidieron a profesores y a una IA especializada que evaluaran la calidad de los textos. Un montón de datos. Sí, un diseño bastante completo, desde luego. Pero creo que había un giro interesante al final, ¿no? Una cuarta sesión que añadía otra capa de análisis, ¿verdad? Correcto, sí. Seleccionaron a 18 de los participantes iniciales para una cuarta sesión y fue muy reveladora. Aquí invirtieron los papeles. A ver, a los que habían estado usando ChatGPT, el grupo LLM, les pidieron que escribieran solo con su cerebro. Los llamaron LLM a cerebro. Y a los que solo habían usado su cerebro, pues les dieron acceso a ChatGPT. Eran los cerebro ALM. Y un detalle crucial. En esta sesión, los temas sobre los que escribieron ya los habían tratado en sesiones anteriores. Eso permitía comparar cómo abordaban un tema conocido con y sin la herramienta a la que, se habían acostumbrado. Muy inteligente ese cruce. Bueno, pues vayamos a lo jugoso, a los resultados. ¿Qué observaron al analizar los ensayos en sí? ¿Eran muy diferentes los textos según la herramienta que usaban? Pues sí, las diferencias eran bastante evidentes, sobre todo vistas a través del análisis computacional, del NLP. Los ensayos del grupo que usó ChatGPT tendían a parecerse mucho entre sí para un mismo tema. Eran bastante homogéneos. En cambio, los textos del grupo que escribió solo con su cerebro mostraban muchísima más variedad individual, un estilo más personal, más distinguible. ¿Y algún grupo intermedio, el del buscador? ¿Dónde quedaban sus ensayos? Pues mostraban también variedad, pero a veces se notaba la influencia de los resultados de búsqueda. Fíjate, por ejemplo, en un ensayo sobre filantropía, muchos usaron el término homeless, sin techo. Los investigadores sugieren que esto podría deberse a que era un término popular en las búsquedas o incluso promovido por publicidad online asociada. Y claro, se colaba así en los textos. Una muestra de cómo la herramienta externa moldea sutilmente el contenido, ¿no? Tiene toda la lógica, sí. Y en cuanto al tipo de información específica que incluían, los detalles concretos, los datos. Aquí la diferencia fue
muy, muy marcada. El grupo de ChatGPT utilizó muchísimas más entidades nombradas, lo que en NLP se llama NERS, nombres propios de personas, lugares, organizaciones, fechas, obras, todo eso. De hecho, llegaron a usar casi el doble de NERS que el grupo del buscador y un 60% más que el grupo que escribió solo con su cerebro. Una barbaridad. El doble que el buscador y mucho más que el cerebro. O sea, ¿qué tipo de nombres o datos metía más el grupo de ChatGPT? ¿Tienes algún ejemplo concreto? Sí, claro. Por ejemplo, en sus ensayos era más común encontrar referencias a figuras históricas como Platón o artistas reconocidos como Paulo Freire o Matisse. El grupo del buscador, quizá por la naturaleza de las búsquedas, pues tendía a mencionar más figuras contemporáneas populares tipo Madonna, ¿entiendes? Y lo interesante es que el grupo cerebro, aunque usaba menos nombres específicos en general, tendía a incluir referencias más ligadas a su experiencia personal o cultural inmediata. Por ejemplo, mencionar Instagram. Qué curioso contraste, ¿eh? El LLM parece que inyecta muchos datos culturales, históricos, mientras que el cerebro, sin ayuda, tira más de lo personal o lo que tiene más a mano en la memoria propia. Esto ya sugiere un impacto en el tipo de conocimiento que se moviliza. ¿Y qué hay de la memoria? Mencionaste las entrevistas después de escribir. Aquí la cosa se pone seria, ¿no? Aquí es donde los resultados son especialmente llamativos, sí. Sobre todo en algo tan básico como recordar y poder citar partes de tu propio ensayo pocos minutos después de terminarlo. A ver, en la primera sesión, un impactante 83% de los participantes que usaron ChatGPT no pudo citar ni una frase de su propio texto. Y ninguno de los que lo intentaron lo hizo correctamente. Ninguno. Un 83%. Sin poder recordar nada de lo que acababan de escribir, es una cifra altísima. ¿Y cómo les fue a los otros grupos? Pues una diferencia abismal. Solo un 11% de los participantes que usaron el buscador o solo su cerebro tuvieron dificultades similares, solo el 11%. Y esta brecha, además, se mantuvo. Aunque los del grupo LLM mejoraron algo en sesiones posteriores, la dificultad para recordar persistió. Y en la crucial cuarta sesión, la del cambio de roles, los que venían de usar IA y ahora escribían sin ella, los LLM a cerebro, seguían fallando estrepitosamente. Un 78% no pudo citar su ensayo. En cambio, los que habían escrito sin IA y ahora la usaban, los cerebro ALM, tuvieron muchos menos problemas, solo un 11% también. Es una diferencia brutal, brutal. Esto sugiere algo profundo, ¿no? Podría ser que el propio proceso de usar el LLM, al externalizar la generación de frases, de alguna manera cortocircuite los mecanismos que usamos para codificar esa información en nuestra propia memoria, para hacerla nuestra, vamos. Es una interpretación muy plausible de los datos, sí. Parece que la facilidad para generar el texto podría venir a costa de la profundidad con la que lo procesamos y lo integramos. Y esto se conecta con otra diferencia clave que encontraron, la sensación de autoría. Sentían que el ensayo era realmente suyo. Me imagino que también habría diferencias ahí, claro. Muy claras, sí. El grupo cerebro, como era de esperar, sentía una autoría casi total. El grupo buscador sentía una autoría fuerte, pero ligeramente menor. A menudo la describían como parcial, quizá conscientes de haber integrado información encontrada fuera. Pero el grupo LLM, bueno, estaba mucho más dividido. Algunos sentían autoría total, otros parcial, y lo más sorprendente fue que en la primera sesión, 3 de los 18 participantes de este grupo dijeron sentir ninguna autoría sobre el texto. Ninguna. Sobre el texto que habían producido con la ayuda de ChatGPT. Ninguna autoría. Eso es muy significativo. ¿Y cambió esa sensación con el tiempo? ¿Se acostumbraron? Sí. Esa sensación tan extrema de cero autoría desapareció en las sesiones siguientes. Posiblemente porque los participantes se familiarizaron más con la herramienta, aprendieron a interactuar con ella de forma más integrada, ¿no? Sin embargo, a lo largo de las 3 primeras sesiones, la percepción general de propiedad sobre el texto fue consistentemente más baja en el grupo LLM en comparación con los otros dos, siempre un poco menos suyo. Entendido. Entonces, el panorama hasta ahora es, usar el LLM puede hacer que recordemos peor lo escrito y que sintamos menos conexión personal con el resultado, aunque el texto en sí pueda parecer correcto o incluso detallado. Ahora, vayamos a las pruebas directas del cerebro.
la electroencefalografía. ¿Qué revelaron los EEG? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, ¿no? Exacto. El EEG vino a confirmar y a dar una base neuronal a esas diferencias que veíamos en la memoria y la autoría. Los patrones de actividad cerebral fueron robustos y consistentes. La idea general que emergió fue muy clara. La conectividad funcional entre distintas áreas del cerebro, que es una medida de cómo hablan entre sí y cómo colaboran, pues disminuía sistemáticamente a medida que aumentaba la ayuda externa. Es decir, la mayor conectividad se vio en el grupo cerebro, una conectividad intermedia en el grupo buscador y la menor conectividad en el grupo LLM. O sea que cuanto más te ayuda la herramienta externa, menos conectado parece estar el cerebro internamente para esa tarea concreta. ¿Puedes explicarnos un poco más qué tipo de actividad cerebral disminuía? Sin entrar en demasiados tecnicismos, pero ¿qué funciones parecían menos activas con la IA? Claro. A ver, comparando el grupo LLM con el grupo que usó solo su cerebro, este último mostró una actividad coordinada significativamente mayor en varias bandas de frecuencia clave. Por ejemplo, en la banda alfa, que la asociamos con la atención interna, la concentración en nuestros propios pensamientos, la generación de ideas. Ahí, el grupo cerebro estaba mucho más activo. Sugiere más brainstorming interno, más búsqueda activa en la propia memoria semántica. Con ChatGPT, esa necesidad de generar internamente parece reducirse bastante. Menos necesidad de bucear en uno mismo, digamos. Y en otras bandas importantes como Theta o Delta. Pues algo similar, la banda Theta, que está relacionada con el esfuerzo de la memoria de trabajo, mantener y manipular información en mente, y el control ejecutivo, planificar, supervisar, también fue mucho más intensa en el grupo cerebro. Indica una mayor carga cognitiva, un mayor esfuerzo mental consciente. El LLM, al facilitar parte de ese trabajo, pues parece aligerar esa carga. Y en la banda delta, que está vinculada a la integración de información a gran escala y a mantener la atención sostenida, también se vio más fuerza en el grupo cerebro. Parece que escribir sin ayuda externa requiere reclutar y coordinar redes cerebrales más amplias. Entonces, el patrón general es que el cerebro sin ayuda externa está trabajando más intensamente, ¿no? En áreas clave para el pensamiento profundo, la memoria, la generación de ideas propias. ¿Y cómo se compara esto con usar un buscador tradicional? ¿El buscador es un punto intermedio? Sí, usar un buscador también reduce parte de esa actividad interna, comparado con no usar nada, especialmente en alfa. Lo cual es coherente con el llamado efecto Google, ¿sabes? Saber que la información está fácilmente accesible fuera puede hacer que internamente nos esforcemos menos en procesarla o retenerla. Sin embargo, el buscador sí parece implicar otro tipo de esfuerzo. Vimos en la banda beta, que está relacionada con el procesamiento activo y funciones sensoriomotoras. Vimos patrones que sugerían una mayor integración visual y motora, seguramente ligada a la tarea de buscar, leer resultados, seleccionar, teclear. Entiendo. El buscador exige un tipo de trabajo distinto. ¿Y cómo se diferencia ese modo buscador del modo LLM a nivel cerebral? Parecen activar modos cognitivos distintos, sí. El buscador exige más procesar información que viene de fuera, leer, evaluar e integrarla. Un procesamiento que podríamos llamar más de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el estímulo externo hacia adentro. El LLM, en cambio, mostró patrones más asociados a una supervisión interna, a planificar y quizá editar o guiar la salida de la IA, junto con una mayor fluidez en la producción, quizá por copiar y pegar o aceptar sugerencias directamente. Podría ser un procesamiento más de arriba hacia abajo, más centrado en gestionar la herramienta que en generar desde cero o buscar activamente. Vale, creo que se entiende la idea general. El cerebro se adapta a la herramienta que usa. Sin ayuda, máximo esfuerzo interno en memoria y generación. Con buscador, un esfuerzo intermedio, con más carga visual y selectiva. Y con LLM, menor esfuerzo en esas áreas internas profundas, quizá más enfocado en supervisar y producir de forma fluida. Ahora, volvamos a esa intrigante sesión 4, la del cambio de roles. ¿Qué pasó cuando los que siempre usaron LLM tuvieron que escribir sin él, y viceversa? Ajá. Aquí es donde la hipótesis de la deuda cognitiva que proponen los investigadores toma más fuerza, la verdad. Empecemos por el grupo que había usado ChatGPT durante meses y de repente, tuvo que escribir solo con su cerebro. Los LLM a cerebro.
¿Qué mostró su actividad cerebral en esa situación tan diferente para ellos? Neuronal significativamente más débil. Más débil que la que tenía el grupo que siempre había escrito sin ayuda, ¿eh? Sobre todo en esas bandas alfa y beta que comentábamos, relacionadas con la atención interna y el procesamiento activo. No alcanzaron los mismos picos de entrenamiento cerebral que se ven con la práctica continuada sin asistencia. Es como si depender de la IA hubiera impedido que esas redes neuronales se fortalecieran de la misma manera. Menos músculo cerebral, por así decirlo, para la tarea sin ayuda. Y se notó en su escritura esa dependencia previa de la IA. Sí, sí se notó. Al analizar las secuencias de palabras que usaban los n-gramas, vieron que tendían a repetir frases o estructuras, que eran típicas de sus sesiones anteriores con ChatGPT. Por ejemplo, una frase como «antes de hablar», que era frecuente en sus textos con IA, pues apareció en sus ensayos escritos sin ella en la sesión 4. Y aunque sus ensayos quizá tenían una estructura superficialmente buena, quizá por recordar algo de la IA, los evaluadores humanos los percibieron como menos únicos, menos personales, más genéricos. Muy revelador. ¿Y el grupo opuesto? Los que venían de escribir sin ayuda y en la sesión 4 pudieron usar ChatGPT. ¿Los cerebro ALLM? Pues su eje mostró justo lo contrario. Tuvieron un pico generalizado de conectividad neuronal, mayor incluso que la del grupo que siempre había usado el LM. Parece que enfrentarse a la tarea de integrar la IA después de haber trabajado el tema a fondo por sí mismos, bueno, pues activó más redes cerebrales. Vaya. ¿Y por qué podría ser eso? ¿Más esfuerzo de integración quizá? ¿O la novedad? Posiblemente una mezcla. Podría ser el esfuerzo de comparar, contrastar, fusionar las sugerencias de la IA con su propio conocimiento ya bien establecido, o simplemente la novedad de la herramienta sumada a su base sólida previa, ¿sí? Curiosamente también mostraron una mayor capacidad para recordar detalles de sus ensayos previos y una reactivación de áreas visuales similar al grupo buscador, quizá por el trabajo de leer y evaluar críticamente las propuestas de la IA. Es fascinante que ambos grupos, al final, prefirieran su ensayo de la sesión 4, ¿no? Aunque los motivos y la actividad cerebral subyacente fueran tan distintos. Pero volvamos a esa idea de la deuda cognitiva. ¿Qué significa exactamente y cómo se relaciona con estos hallazgos? La deuda cognitiva es la hipótesis central del estudio. Sí, se refiere a la idea de que apoyarse excesivamente en herramientas externas como los LLM puede reducir nuestro esfuerzo mental a corto plazo, haciendo las tareas más fáciles o rápidas, claro, pero podría acumular un coste invisible a largo plazo, una especie de deuda que pagas después. Este coste podría manifestarse como una disminución del pensamiento crítico, una menor capacidad para la creatividad original, una peor retención de la información a largo plazo o incluso la tendencia a adoptar sin cuestionar la información homogénea, superficial o potencialmente sesgada que genera la IA. Y el grupo que pasó de LLM a escribir solo con su cerebro, con esa menor conectividad neuronal y esa repetición de ideas, ¿sería una muestra de esa posible deuda acumulada? Podría interpretarse como una señal temprana de esa deuda, sí. Consiguieron hacer la tarea, el ensayo, pero su cerebro no mostró la misma activación profunda y coordinación que el de quienes habían entrenado sin ayuda. Es como obtener el resultado saltándose parte del proceso cognitivo que, aunque es más costoso, es el que realmente fortalece esas habilidades mentales. Se aplaza el esfuerzo inmediato, pero quizás se pierde el beneficio cognitivo a largo plazo. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, recapitulando un poco todo esto, este estudio pionero sugiere que el uso de herramientas como ChatGPT para escribir no es neutro en absoluto. Podría estar afectando nuestra capacidad para recordar, nuestro sentido de propiedad sobre lo que creamos, y parece reducir ciertos tipos de actividad cerebral asociados al procesamiento profundo, la memoria y la generación interna de ideas. Y sobre todo planea la sombra de esa posible deuda cognitiva a futuro. Exactamente. Ahora bien, es fundamental ponerlo en contexto, ¿eh? Se trata de un estudio con una tarea concreta, ensayos cortos tipo SAT, un tiempo limitado, 20 minutos, y una muestra específica, universitarios jóvenes. Necesitamos más investigación, sobre todo estudios a más largo plazo, para ver si estos efectos se mantienen, si se agravan o quizás se mitigan con diferentes formas de uso, ¿no? Quién sabe, pero sin duda plantea un dilema importante sobre cómo equilibramos la eficiencia y conveniencia que nos ofrecen estas tecnologías con el desarrollo y mantenimiento de nuestras habilidades cognitivas fundamentales. Y mencionaste de pasada otro coste, más tangible, el energético.
que no es menor. Cierto, el estudio lo menciona brevemente citando otras investigaciones. Una consulta a un gran modelo de lenguaje puede consumir bastante más energía, se habla de hasta 10 veces más que una búsqueda web tradicional. Es otro factor a considerar en la ecuación global, desde luego. Total que... Todo esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar, ¿no? Si sabemos que nuestro cerebro es plástico y se adapta a las herramientas que usamos, ¿cómo podemos integrar la IA en la educación, en el trabajo, de forma que realmente potencie nuestras capacidades sin erosionar esas habilidades esenciales? El pensamiento crítico, la memoria profunda, la creatividad original. Deberíamos quizá, como sugiere este estudio, plantearnos usar estas ayudas después de haber consolidado una base sólida mediante la práctica sin asistencia, darle una vuelta a cómo y cuándo las introducimos? Esa es, sin duda, la gran pregunta. Encontrar ese equilibrio será clave para el futuro del aprendizaje y del desarrollo cognitivo en esta nueva era. La forma en que la abordemos definirá no solo cómo educamos, sino también potencialmente cómo pensamos. Es un desafío enorme. Una cuestión fundamental sobre la que seguir aprendiendo e investigando, sin duda. Hasta aquí el informativo EdSem de hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan interesante.